Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. Bien, ahora me voy a La Habana y me voy a La Habana a hablar con Antonio Rodiles, el cual es el director del estado de SAT, y también simultáneamente aquí en la ciudad de Miami a nuestro invitado de todos los jueves, el profesor Julio Schilling, politólogo y director y presidente del tanque de pensamiento Patria de Martí. Muy buenas tardes, bienvenidos ambos a Tras la Noticia. Saludos, gracias. Y saludo, Antonio. Y saludos, Julio. Estábamos, Antonio, comienzo contigo, escuchando lo que ha ocurrido con Pánfilo, ya oíste a Pablo. Me gustaría una reacción tuya porque también ayer indudablemente se produjo el tradicional desfile del 1 de mayo y muy atípico, no hubo discursos, no se le respondió a Donald Trump la amenaza de sanciones mucho más severas emitidas el día anterior, pero también se pasó por alto de una manera muy significativa la crisis de Venezuela, que ha tomado un rango ya internacional. Y me gustaría, tú que estás dentro de La Habana, Cuba, que me hicieras un breve análisis de tu punto de vista sobre lo ocurrido ayer, y después quiero pasar con Julio para análisis de la problemática internacional con relación a la crisis de Venezuela y lo que ocurre en Cuba en este momento. Adelante, Antonio. Bueno, Cari, la marcha, este desfile que hacen ellos anualmente, para mí no tiene nada de novedoso que logren llevar a miles y miles de personas, porque mientras ellos sean quienes controlen la mesa de cada cubano, los trabajos de cada cubano, la asistencia médica, las escuelas, mientras que ellos tengan ese monopolio que tienen en este momento, bueno, pues muchas personas van, sí que eso quiera decir que para nada apoyan al régimen. Y me gusta siempre repetir lo que ocurrió en Rumanía, que en plena manifestación también multitudinaria convocada por Ceausescu, con carteles dándole vivas y saludos al socialismo, al comunismo y a él en persona, bueno, se desencadenó una situación que terminó en pocos días con el régimen. O sea, ese tipo de eventos en este tipo de sistemas no quieren decir absolutamente nada. Y por otra parte, sí es llamativo lo que tú mencionas, que existiendo una situación tan crítica, ya con señalamientos directos por parte del presidente Trump, que fue lo último que acaba de ocurrir, al régimen cubano como responsable, como régimen que va a sufrir sanciones si no se retira inmediatamente de Venezuela. O sea, existiendo esta situación noticiosa, el ellos no mencionarlo en este acto quiere decir que, primero mi lectura, que tienen temor de dar estas graves noticias y que si bien siendo que la situación en Venezuela es crítica y están, por supuesto, tergiversado lo que ocurre, pero sí están dando algunas noticias, creo que no le están queriendo dar la magnitud del problema al que se están enfrentando. Y es lógico porque internamente el escenario se va a complicar drásticamente, y yo diría que muy rápido, y ya lo estamos viendo, y definitivamente ellos no están preparados para una crisis aguda como la que se vivió aquí en los años 90. Julio, contigo algo que ya va más al corte ideológico que quieren retomar dentro de esa tiranía, y es que pusieron un discurso de Fidel Castro. O sea, ¿qué significado tiene el no haber respondido de la forma bruta, agresiva, a el pronunciamiento del presidente Donald Trump? Pasaron por alto la crisis de Venezuela, como que a ellos no les va a afectar, pero al mismo tiempo ponen un discurso de Fidel Castro que es el último reducto que quedaba de esa ideología que comenzó con el foro de Sao Paulo. Un análisis tuyo sobre todo esto que vamos a que el pueblo cubano entienda hasta dónde Tras la Noticia desmonta mentiras. Mira, esto
era completamente predecible que iba a ocurrir, porque todo esto es tomado directamente del guión para intentar traspasar la noción de autoridad de un liderazgo carismático, entre comillas, a una institución, en este caso el Partido Comunista de Cuba. Entonces, como hasta este momento eso no se ha logrado, porque en la figura patética de Díaz-Canel y la aún peor de Raúl Castro, pues naturalmente en un momento de crisis, porque estamos en un momento de crisis. Hemos hablado como Cuba comunista rescató, y tú señalaste muy bien el Foro de Sao Paulo, al comunismo internacional por medio de el nuevo diseño, que es la mutación que surge a raíz del Foro de Sao Paulo, pues la cabeza imperial de ese nuevo modelo del socialismo, de cómo llegar al poder, pues naturalmente tiene una base importantísima en Irán. Tal es así que hay actores subversivos de todo el mundo, precisamente en Venezuela. Entonces se está jugando mucho, hay mucho que está en juego con la supervivencia de la dictadura en esa colonia que es Venezuela. Entonces, pues apelan a la figura máxima del despotismo cubano, el muerto Fidel Castro, que si lo hubieran embalsamado, lo hubiéramos visto ahí colgado ahí en el medio, como si fuera un altar, ¿no es verdad? Dispuesto ahí estarían los sacerdotes, entre comillas, de esa religión política, que es el comunismo, pues caminando y alabando. Lo que pasa es que, bueno, las cenizas y está en la piedra por allá metido, pues no era lógico, pero hacen lo más cercano, tener esa voz como si estuviera presente, como si le estuviera hablando y nadie más, porque sin lugar a dudas tener alguna de las figuras secundarias hubiera sido contraproducente. O sea, que esto es señal de la inseguridad del castrocomunismo. Su capacidad para movilizar las masas, bueno, eso es típico de todo régimen totalitario. Ahí no se ha inventado absolutamente nada. En Corea del Norte también marchan con mayor perfección que en Cuba. Hay que añadir que mientras más terror hay, mejor marchan. Así que lo que hemos visto en Cuba, pues no, eso no es señal de apoyo ni de seguimiento, sino es señal de la capacidad para reprimir y la definición clara que siguen siendo y se pueden categorizar cómodamente como un régimen totalitario. Y eso es lo que vemos. Por el otro lado, están en un día donde se estrena precisamente, no, el decir se estrena la justicia en el día de hoy sería quedarnos cortos, porque nunca se va a hacer justicia a los años que le robaron a todos esos que con tanto esfuerzo se sacrificaron. Y no estamos tocando la parte más importante, que sin duda es la libertad y determinados derechos civiles que en Cuba desaparecieron, sino personas que le dedicaron su vida entera a edificar con su sudor y su esfuerzo, y que robaron el tiempo. Eso nunca se lo van a quitar. Pero esto es un mecanismo, es un modo para establecer lo seminal, y eso hay que entenderlo, y esto también le inquieta enormemente al castrocomunismo y a sus cómplices. Primero, el establecer que en esto se está reforzando el Estado de Derecho, punto. Eso hay que entenderlo claro. No hay democracia sin Estado de Derecho, y esto es un intento de defender el Estado de Derecho. Dos, se está castigando la complicidad, porque eso es lo que significa. Y en Alemania, cuando cayó el régimen nazista, fueron enjuiciados empresas que colaboraron muy estrechamente sus ejecutivos, y esas empresas fueron penalizadas. Por alguna razón ocurrió. Es muy penoso ver democracia seria estar al lado de cómplices de no solo del robo, sino de un régimen que en efecto viola los derechos más elementales. Y sí se busca obstaculizar recursos que necesiten para reprimir, para aplastar personas en Venezuela, para hacer este tipo de crímenes obscenos. Todo eso cuesta dinero. Entonces, por supuesto que las acciones que se inician hoy en el nombre de la libertad, bajo la ley de la libertad, su plena implementación, es un día de celebrar, y es un día
que el régimen pues ayer trató de dar el mejor rostro posible. Quiero compartir contigo, mi querido Antonio, una información, ya que hay varios países de la Organización de Estados Americanos que están trabajando en una resolución para condenar la injerencia de Cuba en Venezuela. Esto es una información que está corriendo indudablemente de una forma muy rápida, y me gustaría tu visión sobre, independientemente de la actitud asumida por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, pues están de acuerdo con declaraciones de el embajador de la OEA norteamericano, Carlos Trujillo. Se está preparando una resolución para condenar la injerencia, reitero, de Venezuela. ¿Qué lectura le das a eso? ¿Qué podría significar, arriba de que hoy se implementó ya el título 3 de la ley Helm-Burton, y desde luego de la falta de oportunidades que cada día ese pueblo está sintiendo el peso de esa dictadura? Bueno, definitivamente es un paso esperado, muy esperado, a raíz del cambio de signo político en toda la región. Me parece que, diría que hasta es un poco demorado, pero bueno, finalmente llega. Y señalar al régimen, pues sabemos que desde hace rato también se debió haber hecho afincarse toda la responsabilidad de lo que está pasando, porque definitivamente el expertise que han mostrado los cuerpos de control y represión en Venezuela tiene mucho que ver con toda esta maquinaria del régimen cubano transportada a aquel país hermano. Me parece que esta resolución, si finalmente aparece, debe también mostrar solidaridad con los actores prodemocráticos al interior de la isla, porque sí estoy notando que, a pesar de que los gobiernos han cambiado y tenemos a un Iván Duque, tenemos a Bolsonaro, tenemos a Macri, tenemos a Piñera, sin embargo las sedes diplomáticas acá en La Habana siguen cerradas para la oposición. La oposición no tiene ningún acceso, no hay ningún tipo de contacto, y dentro de esta visión de condenar al régimen y sancionarlo, debe haber paralelamente también un apoyo resuelto a la oposición cubana para que pueda ocupar el espacio que le corresponde y que finalmente podamos desplazar y sacar a estos bandidos del poder y que en Cuba pueda imperar la democracia. Tu lectura, Julio, sobre esta noticia que acaba de emitir el embajador ante la OEA, Carlos Trujillo, no se sabe todavía qué contiene la resolución, pero indudablemente está siendo presentada, y también se está discutiendo el papel de Rusia y de China dentro de toda esta situación, ¿no?, que está apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Julio. Hemos perdido, me dice la producción que hemos perdido la comunicación con Julio Schilling. Tenemos a Rodiles todavía en línea, y desde luego, Rodiles, hay una realidad: mientras que otros países del mundo aprovechan el día 1 de mayo para llevar adelante sus demandas, el pueblo cubano pues sencillamente se amordaza y desde luego da la impresión al mundo, que es lo triste de todo esto, porque ves los titulares
y ves la fotografía y te das cuenta de que al lado de Díaz-Canel estaba Raúl Castro con todos esos grados militares, que yo no sé de cuántas batallas él ha estado al frente ni cuántos ejércitos ha dirigido, pero se nota que Díaz-Canel no ha tenido imán con la población cubana, pero la imagen dista mucho de ser las imágenes que hemos visto en otros países de América Latina por un día 1 de mayo. Mira, lamentablemente, y para nosotros que hacemos oposición también choca ver a ese número de personas. Te diré que sí, también muchos fueron movilizados de provincias aledañas, de lo que es ahora antes conocido como Habana Campo, que ahora es Artemísima y Abeque. Hay muchos militares, cadetes, estudiantes. O sea, el régimen fácilmente moviliza por los centros de trabajo a volúmenes grandes de personas, como te mencionaba. Pero no obstante, uno esperaría que este lugar estuviera más vacío. No obstante, te hablo con franqueza, Cari. Uno tiene que entender lo que significa, en otros programas lo hemos hablado y lo he señalado, lo que significa el nivel de impunidad y represión con la que se maneja este régimen. Y en ese sentido me parece que falta mucho por hacer, mucho trabajo por hacer por parte de nosotros los opositores, por parte dentro y fuera de la isla, por parte de los medios de comunicación, poder comunicarnos, hacer llegar el mensaje al pueblo y decirle parte de la campaña que nosotros hemos estado promoviendo en algún momento, que es el boicot, decirle que se deslinde, que se desmarque del sistema para que empiece a moverse y a fluir un cambio en la isla. Yo soy optimista, me parece que estas medidas que van a golpear la cartera del régimen, que al final es lo que usan para mantener toda esta presión y control social, a partir de ese golpe a la cartera del régimen, bueno, pues muchas cosas nuevas se empezarán a ver, porque lo que sí te puedo asegurar es que ni ideológicamente ni sentimentalmente el pueblo cubano está atado a esta infame tiranía. Julio, recobramos contigo la comunicación, qué bueno, y desde luego me gustaría un análisis tuyo de cómo tú percibas el fin de lo que está ocurriendo en Venezuela, donde las informaciones son contradictorias, donde hay un pueblo tirado a la calle, donde hay un ejército que no acaba de asumir una posición en favor del pueblo y en contra de quien usurpa el poder. ¿Cómo tú perfilas el fin? Difícil de predecir, pero dada tu experiencia, ¿qué puede ocurrir en las próximas horas? Dictaduras de corte de dominación total solamente se caen o con la fuerza o la amenaza de fuerza. Y amenaza de fuerza es una amenaza no expresada y no cumplida, sino real. Guerra anunciada no mata soldados, y realmente estos tipos de acciones que se habla, que si los teléfonos no lo atendieron, parece que estamos viendo una película y no algo de sumamente seriedad. Venezuela y es la base de una red subversiva del marxismo, leninismo, que Cuba es la que está dirigiendo. Para ahí actores poderosísimos, Rusia, Irán, China. Es hora de que los Estados Unidos tomen la decisión ya. Venezuela no es de los venezolanos. Esta decisión le concierne a los que quieren conservar la democracia en el continente. Es un fenómeno continental, incluso más que venezolano, porque los venezolanos no son ni de un lado ni de otro los que tienen en su potestad el destino de Venezuela. Qué lástima que el tiempo se me vino encima. Muchísimas gracias, Julio. Como siempre, gracias, Antonio, desde La Habana. Gracias también al abogado Roberto Martínez, a Silvio Iriondo. Las gracias a Miguel Sánchez, mi productor, y también a mi colega Pablo Alfonso por esta intervención, que me ha gustado mucho tenerlo en Tras la Noticia. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son a continuación. Que tengan todos muy buenas tardes. Regresamos mañana.